Les he indicado, bueno, estábamos viendo lo que son las derivadas. Habíamos visto la derivación por definición, que es la aplicación de un límite de una función siguiente menos una función anterior sobre la diferencia de la variable x del siguiente con el anterior cuando eso tiende a cero, ¿no? Básicamente. Y hemos visto que tal vez no es muy óptimo obtener el resultado de esa forma, se alarga mucho en cuanto al uso de los límites. Ya además de que en muchos casos se puede llegar a complicar justamente por la aplicación de los límites. Entonces, la mejor manera es de hacer el uso de una tabla de derivadas. Estábamos viendo en la anterior clase, estábamos construyéndonos una tabla de derivadas, pero les voy a facilitar más bien una tabla que me parece muy interesante porque ya tiene el resumen de las derivadas más importantes, tanto de manera simple, en este caso como una función simple, y también como de una función compuesta, ¿no? Entonces tenemos la función, su derivada. La función compuesta, o sea, más general, y su derivada, ¿no? Entonces, si de esta forma se pueden ir a aplicar, utilizando estas tablas, vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo se aplica la derivación y cómo se debería aplicar luego a hacer otras derivadas. Creo que para muchos no va a ser muy complicado, tal vez muchos ya han visto en colegio de básicamente ya se logra ver en algunos casos, en algunos colegios, o por lo menos hasta hace no mucho tiempo, sí se veía nociones de cálculo, es decir, se veía algo de geometría analítica, también se veía algo de derivadas y tal vez un poco de integrales. Pero en el caso de, creo que con las reformas básicamente ya no se lleva mucho lo que es derivadas o la parte de cálculo en colegio, entonces tal vez hay un desconocimiento, entonces por eso vamos a ir viendo desde cero básicamente todas estas derivadas y vamos a ir complicándonos básicamente con ejercicios un poco más complejos. ¿Ya? Bien. Entonces, ha sido un repaso rápido del uso de las transformadas, bueno, de las derivadas, perdón. Teníamos la derivada de una constante, que siempre es igual a cero. La derivada de una variable x nos va a dar la unidad simplemente. En forma más general, si tenemos x elevado a una potencia, en este caso dada por a, su derivada simplemente va a ser bajar a y el exponente a va a ser reducido en una unidad. Tenemos exponentes irracionales, que sería un caso particular de este, donde tenemos una raíz, ¿no? Podría utilizar el mismo criterio anterior, ¿ya? Eh, pero también puedo hacerlo de esta forma, trabajando ya con radicales. Entonces, en una raíz, si tengo una raíz enésima de x, la derivada básicamente va a ser 1 sobre la misma raíz enésima de x, pero x ya no, va a estar elevada a un determinado exponente, en este caso n menos 1. Y el n también de la raíz bajaría acá. Otra opción de ver es justamente es que esto se convierta en un exponente de este tipo, es decir, x elevado, recordamos que la raíz es un exponente fraccionario, entonces en este caso sería 1 sobre n, x a la 1 sobre n. Entonces obviamente este 1 sobre n baja a multiplicar, quedaría, ¿no?, este n acá. Luego tendríamos x elevado a la 1 menos n menos 1. Y ahí es donde tendríamos este resultado, que va a quedar 1 menos n, factorizando el signo o yéndose abajo, va a ser n menos 1. Y me quedaría todo elevado a la raíz de n. O sea, entonces, puedo hacer también de forma, utilizando simplemente esta fórmula de acá, para no complicarnos con el tema de radicales, ¿no? Lo convierto a un exponente fraccionario y aplico simplemente esta fórmula, ¿ya? Tenemos derivadas de forma exponencial, donde tenemos los exponenciales directamente en la forma general a la x, que nos da el mismo término a la x por el logaritmo de a, neperiano de a. En el caso que es logaritmo neperiano,
Si fuera la base el exponencial, entonces el logaritmo neperiano de e simplemente va a ser 1. Entonces tendríamos la forma más directa de la derivada de un exponencial, o e a la x es igual a e a la x. Y así sucesivamente tengo todas las demás derivadas. Tengo las derivadas logarítmicas del logaritmo de x, 1 sobre x, del logaritmo natural, o en este caso logaritmo de base a, para hacerlo más general, simplemente va a ser 1 sobre x, pero también se multiplica por el neperiano de a, para completar cuando no es exactamente el neperiano, sino es un logaritmo de una determinada base, ¿ya? En realidad lo que se haría es básicamente hacer un cambio de base, ¿no? De esta a esta base y simplemente aplicamos las constantes, no se deriva. Tenemos también las funciones trigonométricas esenciales. En este caso la derivada de f de x, si es igual al seno de x, su derivada es el coseno de x. En el caso del coseno de x, su derivada sería el seno de x, pero cambia el signo. En el caso de la tangente ya es una composición, podría utilizar el concepto de seno sobre coseno, y en este caso ya utilizar otro criterio, que en este caso sería el uso de propiedades, es decir, la derivada de una división. O bueno, directamente puedo utilizar esta deducción, en este caso donde la derivada de la tangente de x va a ser directamente 1 más la tangente cuadrado. Aquí vamos a revisar. Bueno, efectivamente sería 1 más la tangente cuadrado de x. O dicho de otra forma, bueno, acá se puede hacer algunas operaciones, ya que en este caso este 1 más la tangente cuadrado de x, ¿a qué es igual? Básicamente es la secante cuadrado de x, o en este caso está compuesto como 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿ya? Bueno, acá no tengo todavía una tablita, les voy a ir agregando algunas más en función de las trigonométricas opuestas o inversas de cada una de ellas. En este caso, de la tangente sería la cotangente, del coseno la secante, y en vez del seno la cosecante, el que también tendrían sus propias derivadas, ¿no? Bien, y asimismo, en este caso, estas derivadas básicamente se pueden hacer ya en forma de función, y esto justamente lo que va a ser una introducción a la regla de la cadena. En el caso que si tengo una función en vez de x simplemente elevado a un determinado valor, en este caso voy a tener una función completa que va a ser específicamente también de x elevado a una variable, se deriva por regla de la cadena de la siguiente forma, ¿no? Primero la derivada de la función como si fuera una variable normal, es decir, baja el exponente, y el exponente de acá se reduce en una unidad. Pero al ser f una función también de x, se multiplica y se hace la derivada de lo de adentro de f, ¿no? Todo lo de adentro de f, pues tenemos f'. Entonces, eso es lo que también se conoce como regla de cadena, y sucede lo mismo en todas las funciones, ¿no? Entonces, eh, se podría tener para algunas ya funciones deducidas, como en este caso, pero lo ideal sería es utilizar lo que es la regla de la cadena. Conociendo las funciones simples, puedo aplicar lo que es la regla de la cadena, ¿no? Y finalmente, habíamos visto nosotros en la anterior clase, dentro de las propiedades o de las tablas derivadas, justamente las reglas de derivación, que vienen a ser las propiedades como parte esencial, que en el caso de la suma, si tengo una suma y derivo la suma, obviamente puedo derivar por separado las funciones y directamente sumar. Sucede lo mismo con la resta. En el caso del producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. En el caso del cociente, por ejemplo, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos, cambia el signo, el primero sin derivar, la derivada del segundo, todo sobre el segundo al cuadrado. Y bueno, cuando tenemos una multiplicación por una constante cualquiera, la constante no se ve afectada por la derivada, no aplica este criterio de producto. Entonces la constante sale fuera de la derivada y simplemente se deriva la función, que sería su fp. Nada más, ¿ya? Eso simplemente es para aclarar esta propiedad, porque muchas veces f y g
se toma f como si fuera la constante a y g la función f, ¿no? Entonces, al ser dos funciones se deriva por separado y luego se dice la derivada del primero, aunque en cierta forma se podría hacer también, ¿no? Se podría aplicar, pero no es la manera correcta. Y esto que les mencionaba, que efectivamente es la regla de la cadena, si tengo g que está compuesta por una función f de x, o sea, ya está compuesta, entonces puedo derivar, por ejemplo, la cadena primero derivo g', o sea, como si fuera si g está elevado a una potencia, tengo seno de g y todo, derivo esa función normal y multiplico por la derivada de lo que está dentro, o sea, de la función que contiene. Y así sucesivamente, si tuviera más funciones internamente, puedo seguir y la regla de la cadena va y funcionando hacia adelante. Entonces, acá tengo esta tabla de derivadas que básicamente tiene las funciones esenciales. Se puede ir aumentando más tablas derivadas, como mencionaba, en el caso de las funciones adicionales para la que son trigonométricas. Y de la misma forma se pueden ir agregando, generando ya algunas deducciones. ¿Ya? Lo que sí tratemos de recordar más que todo las derivadas de las funciones esenciales, en este caso todas estas. ¿Ya? Eso sí deberíamos saberlo de memoria. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos de derivadas. Obviamente voy a hacer en cierta forma, digamos, dos, digamos, a modo de demostrar una demostración de alguna propiedad y voy a utilizar un ejemplo de aplicación. A ver, por ejemplo, vámonos a los ejemplos más básicos. Decíamos, ya, ejemplos. Dentro de la derivada podemos ver, por ejemplo, hallar la derivada de las siguientes funciones, vamos a poner, ¿no? Bien. Vean bien que la aplicación de las derivadas va a ser muy sencilla. Entonces voy a poner acá, por ejemplo, la función f de x, ¿ya? Igual a 5x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 1. ¿Ya? Tengo, por ejemplo, esta función. ¿Cuál sería su derivada de esta función? Voy a poner acá inciso A. Bueno, aplicando propiedades, ¿qué tendría que hacer? Básicamente, primera consideración. Cuando es una suma, puede ser una, dos términos o pueden ser más, se puede aplicar la derivada por separado. Segunda consideración. Si tengo la multiplicación de una función por una constante, la constante la puedo factorizar y simplemente derivo la función. Y tercera consideración, como tenemos funciones polinómicas, en este caso tenemos x o la variable está elevada a una determinada potencia, aplicaría este criterio, que es para hallar su derivada, básicamente el exponente baja a multiplicar y este mismo exponente se reduce en una unidad. Entonces, ese sería en los criterios de derivación. Aquí, tal vez algo que voy a agregar, eh, A podría ser cualquier número, ¿ya? Excepto el número menos 1, ¿ya? Perdón, excepto, bueno, acá en este caso creo que no tenemos problemas
A puede ser cualquier valor. No estoy confundido cuando tengamos el momento de hacer la integración. Entonces ahí sí, digamos, no voy a poder hacer x a la menos 1 con esta misma propiedad, sino voy a utilizar esta otra propiedad. Ya, pero en el caso de derivación, cumpliría para cualquier valor de a, principalmente para los que son enteros. Bien, entonces continuando acá, las propiedades que vamos a hacer, si quiero hallar f' de a, vamos a hacer en este caso paso por paso para que se entienda inicialmente y luego vamos a ir haciendo, simplificando algunos pasos. Entonces, acá lo que decimos es f', f' de x, ¿a qué va a ser igual? Primero tengo que el 5 sale fuera de la derivación, ¿ya? O podemos hacer lo siguiente, o sea, puedo utilizar este concepto, ¿no? Acá, si hacemos por pasos, como mencionamos, tendríamos que poner 5, así para que se entienda bien, 5x a la cuarta, y aquí tengo que poner derivada, ¿no? Más 3x al cuadrado, derivada, menos 1 derivada, ¿ya? Primer paso, como decíamos. Segundo paso, dentro de estas funciones puedo factorizar las constantes para que no sean afectadas por la derivada. Entonces, el siguiente paso, saco las constantes, tendría 5x5, y aquí quedaría x a la cuarta derivada, más el 3 puedo sacar acá, x al cuadrado derivada, y básicamente acá menos, voy a poner todavía el 1 para luego que apliquemos las derivadas acá. Bien, entonces hasta aquí solamente he aplicado propiedades, es decir, la derivada se puede hacer por separado para cada término y las constantes no se ven afectadas de la derivada en este caso, ¿ya? Y ahora acá recién aplicaría las tablas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propiedad que voy a utilizar o qué tabla? Tengo x a la m, lo que mencionábamos acá, directamente el exponente baja a multiplicar y el mismo exponente se reduce en una unidad. Entonces tendríamos acá 5 por, aquí baja el exponente 4, y aquí quedaría x elevado, 4 se reduce en una unidad, sería entonces 3, más 3 por lo propio, aquí baja el exponente, sería 2 por x, y en este caso baja a una unidad. Entonces, si esto era al cuadrado, reducir unidad va a ser x a la 1. Y x a la 1 se puede quedar simplemente de esta forma. Y finalmente, menos la derivada de una constante, hemos indicado que su derivada es 0. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos entonces este resultado. Y simplificando ya el resultado final, voy a multiplicar 5 por 4, 20 por x al cubo, más 3 por 2, 6x. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de realizar la derivada de una función. Entonces, estamos viendo paso por paso, ¿no? Que se debería hacer. ¿Ya? Obviamente, para algunos seguramente esto va a ser muy básico, ¿ya? Pero vamos viendo de que en muchos casos es la primera vez que están viendo lo que son las derivadas o estamos recordando. Entonces, tengo que hacer de esta forma, ¿ya? A ver, vamos a otro ejemplo acá y ya lo vamos a hacer un poco de manera más rápida, ¿no? Digamos, voy a poner aquí un ejemplo, control C, control V. Supongamos que tengo aquí 10x al cubo, x al cuadrado, menos a la x, o x directamente, ¿ya? Simplemente para hacer de manera más sencilla. Entonces, ¿cuál sería su derivada de esta función? Vean bien que ya puedo hacer de manera rápida.
f' de x, ¿ya? Tomando en cuenta el anterior ejemplo y las consideraciones, voy a hacer directamente la derivada acá. ¿Cuál sería el resultado? Este 3 va a bajar acá a multiplicar. 3 por 10, voy a tener 30. Y me va a quedar x elevado 3 menos 1, 2 al cuadrado. Más la siguiente derivada sería, este 2 viene a multiplicar, 2 por 3, 6. Y obviamente x elevado a la 2 menos 1, 1. Menos la derivada de x, hemos dicho que es 1. Entonces vean bien que el hecho de hacer derivadas es sumamente sencillo, ¿no? Es directo, por lo menos en algunas aplicaciones. Entonces acá, este proceso es para que entendamos bien, hasta que lo tengamos bien claro, al menos cuando hay otro tipo de funciones, tal vez un poco más complicadas, es preferible hacer de esta manera. Y una vez que tengamos la práctica, podemos hacer de manera directa la derivada. Bien, vamos a ver otro tipo de funciones. Por ejemplo, vamos a ir mezclando algunas funciones. Tendríamos caso de C igual a, bueno, en este caso f de x, que sea igual a 4 a la x, vamos todavía con funciones simples, más 3 seno de x, más 4 por el logaritmo neperiano de x. Ya. Lo propio, ¿no? Acá puedo poner lo siguiente, puedo control C, control V. ¿Cuál sería mi derivada? Voy a poner acá la derivada de f de x, es decir, f' de x simplemente va a ser lo propio acá. Puedo separar, ¿ya? Esto sería la derivada de todo esto, más la derivada de todo esto, más la derivada de todo esto. Voy a suprimir acá un paso, ¿no? Hemos dicho que las constantes pueden salir fuera de la derivada, entonces esto va a ser 4. ¿Cuál sería la derivada de e a la x? Por tablas, la derivada de e a la x también es lo mismo, es decir, e a la x más 3 sale fuera de la derivada. La derivada del seno de x es directamente el coseno de x. Más 4, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, entonces quedaría 4 sobre x. ¿Ya? Hasta acá creo que no hay ningún problema. Podemos ver bien que esto es bastante sencillo. Son funciones simples, es transformada, derivación directa. Bien, ahora vamos a ir viendo entonces, en este caso podríamos decir solamente funciones simples. ¿Ya? Vamos a ver algún caso de más funciones. Bueno, el uso de otras propiedades. Por ejemplo, si tengo acá d igual a f de x igual a, vamos a ver, un producto o una división de 3 seno de x sobre x al cuadrado más 1. Ya. Bien, en este caso, ¿qué tendría que aplicar si quiero hallar ahora su derivada? Lo propio. Control C, control V. Vamos a decir su derivada, es decir, f' de x, tendría que ser la derivada de todo esto, ¿no? Y en este caso son dos elementos. Este es uno, este es otra función.
¿no? Y básicamente lo que hacemos acá es, tengo que derivar todo esto, que es una división, ¿ya? Recordamos la regla para división de una, o la derivada de un cociente. Si tengo el cociente, ¿cuál sería la derivada? Básicamente la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, todo sobre el segundo al cuadrado. Entonces vamos a aplicar directamente esta fórmula. Entonces, ¿qué vendría a decirnos acá? Directamente va a ser acá la derivada del primero. Entonces voy a poner entre paréntesis igual para que entendamos 3 coseno de x derivada por el segundo sin derivar. En este caso, el segundo sin derivar sería x al cuadrado más 1. Ese sería el segundo, no tiene derivada directamente. Menos el primero sin derivar, es decir, 3 coseno de x, pero este sin derivar, normal. Todo por el segundo, la derivada del segundo. En este caso sería x al cuadrado más 1 derivada. Y todo sobre el segundo al cuadrado. En este caso sería x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. O sea, el segundo término todo al cuadrado. Entonces, vean bien que hemos aplicado acá simplemente la tabla, una fórmula. Y a partir de esto ahora internamente voy a hacer también las derivadas. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la derivada de esta función? Sabemos que la constante no se ve afectada. Entonces va a quedar 3. La derivada del coseno es igual a menos seno. Ya lo voy a poner entre paréntesis. Menos seno de x. Esa es su derivada. Todo por el segundo sin derivar, que en este caso viene a ser x al cuadrado más 1. ¿Ya? Menos, todo esto se mantiene, que vendría a ser 3 coseno de x sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo, igual como es una suma, puedo derivar cada uno de estos términos, ¿no? ¿Cuál sería la derivada de esto? Derivada de x al cuadrado sería 2x y la derivada de 1 de una constante es 0, entonces solamente quedaría esto, ¿no? 2x, esta derivada. Y todo sobre, acá es x al cuadrado más 1, todo elevado al cuadrado. Entonces ya tengo la derivada de esta función. Obviamente puedo simplificar, en este caso inicialmente estamos haciendo solamente la derivada. Ya se puede simplificar algunos términos, es decir, por ejemplo, acá podría multiplicar esto tal vez si hubieran sido, pero como este es seno y este es coseno, no se va a simplificar mucho, salvo este término que podríamos tener acá, 3 por 1 podríamos desglosar y va a aparecer, ¿no? Entonces, no se simplifica mucho, entonces quedaría acá, ¿ya? Entonces, igual, si las funciones fueran más, aquí simplemente estoy aplicando a tablas básicas y propiedades básicas, como en este caso la división de dos funciones, ¿no? De dos variables. Bien, aparte, de esta forma entonces puedo hacer varias, puedo seguir haciendo derivadas. Vamos a ver un ejemplo más de un producto, pero el cual lo voy a hacer de manera un poco más directa, ¿ya? Tenemos f de x igual a, voy a poner acá un producto, es decir, 5 por e a la
5 a la x, todavía no estamos con funciones compuestas, más por el seno de, directamente pongamos así, seno de x. Ya algo así sencillo. Entonces, ¿cuál sería su derivada? De manera rápida. Entonces, eso sería f'. ¿Cuál sería la derivada? Dice el 5, no se toma en cuenta, puede salir fuera de toda la función. Podría poner así, paréntesis. Y sería acá. La derivada del primero, ¿cuál es la derivada del primero? Si es a la x, va a ser el mismo valor, sería e a la x, por el segundo sin derivar, que sería seno de x, más el primero sin derivar. En este caso, el primero es e a la x, o sea, lo voy a dejar como e a la x, y la derivada del segundo, que en este caso del seno, sería coseno de x. Y tendría ya la derivada. ¿No? Si se puede ver bien acá, entonces es bien sencillo en muchos casos. Salvo que no quiera cometer ningún error, entonces puedo ir haciendo paso por paso para no equivocarme, pero van a ver que con la práctica se va a hacer de manera directa, ¿no? La derivada, no solamente de este tipo de funciones que todavía son, ya empiezan a ser compuestas porque tengo dos tipos de funciones, pero aún así son funciones simples, ¿no? Entonces, la derivación es bastante directa, es bastante sencilla.